Muy buenas tardes, súper bienvenidos a esta clase del 15 de septiembre del 2020 con toda la energía. Hoy vamos a hacer algo muy chévere, que va a ser el trabajo sobre los signos de puntuación en la primera hora de clase, en los primeros minutos de la clase, y luego nos vamos a dedicar a ver cómo ustedes aplican esos signos de puntuación en los escritos que hicieron para el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí, por aquí. Algo. Bueno, eso es lo que yo. Hay muchas comas por ahí. Eso suele pasar, ¿no? Es que todavía falta quórum. Esperemos 2 minutos, porfis. Porque es que pasa como ayer, que yo era admita y admita, entonces lo distraen a uno en la explicación. 2 minuticos ahí, mientras ingresan los demás. Pueden tomar una Coca-Colita mientras tanto. Mientras tanto. Bueno. Bueno, ya tenemos 31, yo creo que ya, ahora sí ya arrancamos. Con eso ahí los que van llegando, nos toca ahí tenerlos y ayudarles ahorita. Bueno, entonces acá. Es que no. Listo. Entonces, hoy quiero que hablemos de los signos de puntuación. Son muy importantes, son los silencios necesarios para el desarrollo de cualquier escrito. Cuando nosotros hacemos esos silencios, nos permitimos, uno, mejorar el contexto o la idea de lo que estamos escribiendo. Y dos, pues llamamos la atención sobre la lectura. Este título yo lo quise dejar en letras mayúsculas, primero porque es un título, pero segundo porque es la forma de llamar la atención de quien va a iniciar a ver la presentación. Entonces siempre piensen es a quiénes me voy a referir, cómo me voy a referir y cuál va a ser mi punto de partida. ¿Ok? Entonces, los signos de puntuación son usados para darle sentido a las frases y oraciones. Funcionan para distinguir, delimitar, otorgar jerarquía a nivel sintáctico y ayudar al lector a determinar cuáles son las ideas principales y las secundarias dentro de un párrafo. Por eso es tan importante entender que los signos de puntuación son el cuerpo, son los que le dan la élite a mi escrito. No es lo mismo que yo haga un escrito de corrido a que yo haga un escrito con comas, punto y coma, punto seguido. Porque adicional a la ortografía, son el punto de partida del análisis que tiene el lector para conocer si yo soy un bueno o un mal escritor. Por eso es necesario que hagamos ese ejercicio fundamental de escribir de la mejor manera. ¿Listo? Y con signos de puntuación. En la medida que yo escribo con mis signos de puntuación, también voy mejorando mi ortografía, porque usted arranca y empieza a leer y empieza a familiarizarse con las palabras, con su escritura y va a mejorar
casi que en un 300% la forma de escribir. Cuando yo les hago el reto de los 21 días leyendo un libro, también es importante leer la puntuación y la ortografía que el mismo tiene, porque de esa manera pues, nos permite a nosotros avanzar en el desarrollo del mismo. Sin los signos de puntuación, como ya ha probado en distintas ocasiones mediante diversos escritos, la comprensión lectora se dificultaría. Sin embargo, son muchos los que no entienden claramente cómo emplearlos dentro de una oración. Y es que es lo que pasa. A veces las personas colocamos comas, punto y coma, punto seguido, punto aparte, en muchos textos sin determinar o sin analizar qué se requiere o qué son necesarios para poder avanzar. Corto ideas, quito fuerza, digamos que distraigo al lector, porque un buen lector, una persona que hace el ejercicio de leer permanentemente, también se da cuenta que cuando no hace la lectura, o sea, cuando está haciendo la lectura y está mal los signos de puntuación, se distrae y se queda su mente en el error, mas no continúa con la lectura. Por eso es que importante es hacer una buena puntuación del mismo. Sigamos por acá. Punto y aparte. Me quedó, yo escribí mal. Este signo, perdón, de puntuación, entonces entran los demás. Este signo de puntuación, ay, sí que traba. ¿Me escuchan? Discúlpenme. Sí, sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Me quedó complicado el computador. Bueno, lo importante es que ustedes me escuchen. Este signo de puntuación, que se utiliza para separar dos párrafos que contienen ideas diferentes, representa el fin de una idea y el comienzo de otra nueva. Por ejemplo, María es una chica muy glotona. A veces puede pasar todo el día comiendo. Una vez cuando estábamos en su casa, si se dan cuenta, los signos de puntuación son los que ayudan a contar una buena historia. Si yo no tengo ese punto aparte o punto seguido, o punto y coma, pues no voy a poder entender, o esa coma, no voy a poder entender de la mejor manera posible ese punto seguido. ¿Listo? Aquí, ahora sí cambio. No sé, se traba seguramente de tantos... Punto y seguido, o punto seguido, como ustedes lo quieran decir. Se emplea dentro del mismo párrafo para separar dos enunciados diferentes que sin embargo tienen algún tipo de vinculación. Por ejemplo, María comía en grandes cantidades, coma. Yo no podría parar de verla, punto seguido. La verdad es que sentí un poco de malestar. Estamos hablando del mismo sujeto, que en este caso, ¿quién es? María. María. Gracias por contestarse. Yo a veces me siento sola porque usted no me contesta. María, ¿verdad? Pero hay dos ideas relevantes dentro de este texto. Primero, el que ella come grandes cantidades. Pero lo segundo, el malestar que está sintiendo la persona que está viendo la acción que ella está desarrollando. Entonces, a mí lo que me hace ese punto seguido es poder separar dos enunciados diferentes, pero que tienen una misma vinculación. En este caso, lo que está pasando con María. ¿Ok? Entonces, sí. La coma. Esta funciona para señalar pausas dentro de la oración, pero cuenta con varios usos. El primero de ellas es para enumerar. Por ejemplo, me compré una camisa, un pantalón y unos zapatos. Se usa para aclaraciones, incisos y ampliaciones de, por ejemplo, María, mi sobrina, adora comer. Esos espacios o silencios que uno hace cuando está haciendo la lectura son gracias a la coma, pero recordemos que la coma también tiene un factor explicativo, es decir, María, coma, María es el sujeto y el resto de la oración me permite a mí entender cuál es el adjetivo que yo le voy a dar. Mi sobrina, y por último, ¿qué está haciendo la sobrina? Adora comer. Entonces, como se dan cuenta, siempre me ayuda a justificar, es una coma explicativa. Me encanta el color rojo.
sobre todo como luce en mi piel. Si se analiza más en detalle, yo estoy dándole un valor al sujeto, que en este caso es el color rojo, dándole una cualidad que es el encanto y otro que es un contexto sobre el cual se ve que es todo como luce en mi piel. Además, se utiliza para dar paso en explicaciones, por ejemplo, tendré que ir al médico porque me duele mucho el estómago. ¿Sí ven cómo hace el tiempo explicativo en este aspecto? El famoso punto y coma. Representa en la oración una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto y seguido. Se usa para separar elementos en temas, en una enunciación cuando hay explicaciones complejas. Este es el plan. Ustedes irán el plan. Ustedes irán primero por la izquierda, nosotros iremos por la derecha y el tercer grupo por el medio. Son muy buenos los puntos y coma cuando yo quiero describir, enunciar, determinar, adjudicar, siempre van a ser muy buenos. Por ejemplo, cuando nosotros la semana anterior, estábamos haciendo el ejercicio de las mamás y ustedes nos contaban tantas cualidades bonitas que tenían las mamás. Entonces, ella es una mujer trabajadora, luchadora, pero también es una mujer muy buena en los quehaceres de la casa, es una buena mamá. ¿Sí ven? O sea, estos puntos y coma a mí me sirven muchísimo para hacer unas explicaciones mucho más complejas. En general, el uso de este signo es subjetivo, pues casi siempre puede sustituirse por el punto y seguido o por lo que será un juicio, por lo que será juicio del escritor. A veces la gente no utiliza el punto y coma, muy poco hace, porque considera que el punto y coma le corta la idea a lo que viene haciendo. Pero ¿de qué depende que yo coloque un punto y coma? De la intensidad con la que yo quiero contar la historia. Si se dan cuenta en el ejemplo, aquí yo estoy ya narrando un plan de trabajo que se tiene, o un plan para un juego, o un plan para cualquier tipo de situación. Entonces, a mí lo que me permite ese punto y coma es adelantar un trabajo mucho más dinámico, que el texto deje de ser tan opaco y que más bien el texto se vuelva divertido, porque ese punto y coma a mí siempre me refiere en muchas oportunidades a una acción. Entonces, si yo estoy haciendo ese punto y coma en la narración de un cuento o de una situación, y entonces podría decir así, estábamos juntos en el vehículo y tomamos el mejor camino. Yo decía que por la izquierda, punto y coma, y él decía que por la derecha. Finalmente nos encontramos en el medio, de la nada, sin mucho que hacer. Esos punto y coma le dan otro sabor a la lectura que estamos desarrollando, por eso es que son tan importantes. Hablemos de las comillas. Su uso es simple, se coloca para abrir y cerrar citas, frases, palabras o sentencias de carácter irónico, escritas en otro idioma o para realizar algún tipo de indicación acerca de la palabra. También se les puede encontrar en otras versiones gráficas, pero por lo general son las comillas que siempre utilizamos. Las comillas son una forma de adornar los escritos, así los he considerado yo, sobre todo cuando nosotros tenemos las intervenciones de terceras personas que se involucran dentro de la situación. En especial, por ejemplo, cuando estamos desarrollando noticias o artículos periodísticos. Siempre involucramos, o sea, cuando usted hace un artículo periodístico, cuenta la historia, qué, cómo, cuándo, dónde, y es muy importante colocar qué dijo, por ejemplo, el coronel de la policía, si es un caso policíaco, o qué dijo la alcaldesa, si es un tema de una noticia de Bogotá, o qué dijo el presidente, o qué dijo el ministro. Esos entrecomillados enriquecen la información que usted está entregando y por supuesto pues mejoran muchísimo lo que se está viendo. Entonces es interesante y es muy bueno poderlo utilizar. Las comillas son también un escenario en donde yo me cuido o me cubro en salud en cuanto a que no todo el mundo piensa que yo escribí ese texto, sino por el contrario,
estoy dejándolo entre comillas para que se entienda que no lo dije yo, sino que lo dijo esa tercera persona. Entonces, por eso son muy importantes. Los dos puntos funcionan para realizar una pausa y llamar la atención del lector acerca de lo que sigue, que debe guardar relación con la oración que le antecede. Y esta fue la situación, dos puntos, ¿cierto? O cuando a uno le dan una instrucción. Por favor, vaya a la tienda y compre los siguientes elementos para la comida, dos puntos. Una Coca-Cola, unas papas, bueno, lo que sea. Es súper importante entender que estos signos de puntuación sí se deben utilizar. Porque es que a veces nosotros omitimos utilizar los dos puntos. De tal manera que me permite informar cuáles son las actividades que se realizaron. Punto, sin siquiera dos puntos. Y empieza A, B, C, D. Cuando yo dejo ese punto, estoy cortando la idea y quiere decir que lo que sigue ahí de para abajo debe ser una idea independiente. Entonces, por eso es importante e interesante hacer el ejercicio de colocar los dos puntos. El paréntesis. Pues digamos que hay personas que piensan que tienen la misma función que los corchetes, que es a nivel decorativo, pero definitivamente no lo son. El paréntesis es usado para realizar algún tipo de aclaración o introducir un texto dentro de otro texto. Es decir, Colombia atraviesa uno de los momentos más difíciles en materia económica. Abro paréntesis, de acuerdo al análisis desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Cierro paréntesis, dejando en claro que el 2021 será el año de la revancha, Ese paréntesis y esa explicación que yo dejo ahí me permite a mí avanzar como lector y determinar quién fue el que dijo esas palabras y cómo continúa el artículo o el escrito que yo estoy desarrollando. Exclamación o interrogación. Como su nombre lo indica, pues estos signos se usan cuando es preciso introducir una exclamación o algún tipo de pregunta dentro de la oración. Es importante recordar que el castellano se deben incluir el de apertura y el del cierre. Un paso que a veces se obvia para usar solo el signo de cierre, como se hace en el inglés. Sí, y miren que eso pasa muchísimo. Nosotros ya nos hemos vuelto con que ya una pregunta con el simple signo el signo de pregunta cerrando ya es suficiente. Y resulta que en el español los dos son necesarios y en exclamación los dos son necesarios. No podemos omitirlos o obviarlos simplemente porque ya lo teníamos. Porque el del cierre se entiende que es una pregunta. No. Además, porque muchos textos están desarrollados no como preguntas, sino simplemente como análisis y al final ponen el signo de interrogación. Entonces uno queda como perdido. ¿Me estaba preguntando o ya me estaba analizando el texto? Por eso es súper importante que siempre desarrollamos la estrategia de colocar los dos signos, tanto el de interrogación a la entrada y a la salida, como en el de exclamación dependiendo del texto. Entonces, digamos, esta presentación por supuesto que está en la plataforma, pero entonces lo que yo quiero es que basados en esta explicación, empecemos a reflexionar ustedes cómo están manejando, cómo manejan el tema de los signos de puntuación. Si hacen el ejercicio, si colocan el punto aparte, el punto seguido, todo, o omiten esa información. Les pregunto. Yo sí lo hago, profe. Lo que pasa es que el punto y coma para mí es como muy inusual porque realmente no lo sé usar. O sea, no sé cuándo debo usarlo, cuándo no debo usarlo, porque pues normalmente uno siempre está como muy atento porque cuando uno escribe, otra persona le puede, no sé, encontrar los errores que uno tiene. En cuanto a las comas, creo que las manejo bien. Pero el punto y coma sí no. Y los signos de interrogación, pues también. El que inicia y el que termina, soy muy cuidadosa con eso. Pero los puntos y coma me los como siempre. Bueno, ¿Verdad? Eso
Yo por lo menos, Las comillas, por lo general siempre cuando estamos recitando artículos legales, nombramientos o algo de contabilidad, sí los utilizamos mucho, por eso los utilizo muchísimo lo de las comillas. Exclamación, interrogación, el resto, a todos le coloco coma sin saber si va punto y coma, esa es la verdad. Porque sí estoy como muy mal en este tema con la acentuación, con los puntos y las comas. Pero entonces aquí el ejercicio es empezar a verificar cómo organizo o cómo hago para identificar cuándo va la coma, cuándo va el punto y coma, cuándo va el punto aparte, el punto seguido, ¿no es cierto? Ese es el ejercicio. Ya lo vimos, digamos, de manera técnica, pero la única forma de poder determinar si el texto corresponde o requiere coma, punto seguido, es leyéndolo. Cuando usted hace el ejercicio de leerlo permanentemente, eso cambia y se transforma. Es decir, usted no es solamente leerlo mentalmente y ya está, yo creo que está bien, sino hacer el ejercicio de leerlo en voz alta. Porque es usted, a través de la lectura en voz alta, que se va a dar cuenta si usted hizo una frase de 12 palabras y no puso una sola coma, usted mismo hace... Y como decía el artículo, se va a dar cuenta que se va a quedar sin aire. Es que también las comas, los puntos y coma y los puntos seguidos son unos espacios para poder respirar. Uno nunca va a leer de corrido. O sea, leer de corrido sin tener la oportunidad de respirar gracias a la puntuación. Entonces, vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver los textos que me enviaron ustedes hoy. A ver cómo nos fue. ¿Ah? A ver. Ahí está. ¿Dónde empezamos? Voces de amor. Vamos a ver, hoy todos los escritos del día de hoy. Los del fin de semana, ahí día tras día les voy a ir contestando. Porque ya los empecé a leer por encimita. Entonces ahí les voy ayudando. Acá. Listo. Entonces, están acá ustedes. Listo. En eso estoy compartiendo pantalla, ¿ven? Sí, profe. Sí. Gracias. Chicos tan juiciosos. Bueno, entonces. Ay, Jesús. Yo les mando ahí muñecos. Ahí se entretienen. Con todo el amor del mundo. Bueno, realmente lo escribió John Beltrán, pero pues yo agarrando esa foto ahí y no lo pude leer. sí, En el celular. Yo no sé si la próxima vez mejoramos ahí esa foto, Johncito, para poderlo leer desde el WhatsApp. ¿Listo? sí, señora, sí. Además, porque mira que no sé si lo estás haciendo con lápiz o qué, pero se ve súper borroso. Pero como tú lo tienes ahí en vivo y en directo, vamos a hacer mi lupa, se me quedó en mis papás. Vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano aquí para poderlo leer. Entonces, léelo, por favor, todos te escuchamos. Experiencia en el bosque. En la distancia se visualiza un árbol, alumbrado por el fuego. Pero espera un momentico, le bajo el tono del celular. Ya, ahora sí, qué pena. Experiencia en el bosque. En la distancia se visualiza un árbol alumbrado por el fuego de un fósforo inmenso. Escucho voces de un joven. Me río de miedo e intriga al mismo tiempo. Veo una pequeña sombra y para sorpresa es un duende, con una copa de coñac en sus manos. Me aterro,
Sin embargo, me voy acercando sutilmente, mi palidez empieza a desaparecer y me sonrojo. No sé si de miedo o impresión por lo que estoy viendo. En la raíz del árbol estaban saliendo unas pequeñas criaturas. De repente, una hada volando se acerca a mí con una rosa en sus manos. Pienso, qué fértil son estas montañas. Me acerco y un duendecillo me dice, no tengas miedo. Solo somos dueños de la naturaleza, pero los humanos lo están acabando. Me guían a una cueva que es de mármol natural y casi piso un 100 pies. Debo tener más cuidado. Nos internamos y hay jabalíes, avestruces. Parece una reunión de los habitantes de estos jardines, si se puede llamar así. Se siente un aire de amor en el entorno. En una esquina está una marmota. Escuché que se llama Inés y es la encargada de hacer el maíz y el algodón dulce. De repente veo un ogro que creo que va a acabar con esta reunión. Es muy amable y me invita a saltar con ellos. Al anochecer veo que todos van saliendo de la cueva. Creo que ya ha terminado la fiesta. El ogro me toma de su mano y me lleva cerca a mi casa. Al despertar, no sé si sea real o simplemente un sueño. Todo lo sucedido. Pero divago y pienso que si las diferentes criaturas y animales del bosque pueden convivir sin ninguna rivalidad y nosotros los seres humanos somos un ejemplo de los seres humanos somos un ejemplo de falta de tolerancia y respeto. Debemos construir una cultura de paciencia y amor para una vida de armonía en el mundo. Abro los ojos, levanto la cabeza y respiro aire puro de las montañas de mi país. Miro fijamente a mi alrededor y sonrío al ver el cielo y las nubes con sus diversas formas. Es el primer viernes del mes de abril y veo un pequeño trébol de 4 hojas. Así que lo recojo y pido un deseo y me siento en el césped a esperar que se cumpla algún día. Johncito, Ya. 3 condiciones ahí. La primera, Sí, señor. a su merced, hace las pausas en la lectura en voz alta, pero esas pausas no están tal cual en el escrito, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí, ahí señor. es donde va mi primer consejo. Haz este ejercicio antes de enviármelo, léelo en voz alta y ahí le colocas los signos de puntuación, porque si no, no. Bueno. Lo Sí, otro, señor. utiliza más los puntos y coma, debe ser más explicativo. Porque hay Sí, espacios señor. en donde uno como que se pierde y no entiende por qué escribiste eso, ¿ok? Entonces, por eso es mejor hacer el Bueno. ejercicio. Y por último, siempre que estés describiendo la situación, o sea, yo sé, es un bosque, pero hay infinidad de bosques. Una cosa es la selva amazónica, otra cosa es un bosque en Narnia, todos hemos visto la película, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, debe ser más detallista Sí, señor. para que a la hora de escribir y la Bueno. persona que esté leyendo diga, wow, o sea, este es cero fajo. Es un consejo que te lo doy porque en cualquier tipo de escrito siempre vas a necesitar ser más detallista, pero en términos generales muy bien, John. O sea, tienes creatividad, te gusta la narrada, buscar elementos, así sea de características fantásticas, te gusta. Y eso me parece chévere. Solamente es pulirte en 3 cositas y adelante. Por ahí vi una que otra falla de ortografía, faltan algunas tildes y como te dije, algunas comas no van en esos sitios y no van en otros, pero es cuestión de hacer el hábito de escribir más. ¿Listo? Muchas gracias, John. A ti. Seguimos con de Sergio. Usme. Hola, Sí, Sergio. señora. Adelante. Entonces, destino casualidad. Había una vez en España una región muy fértil, donde la tierra producía maíz, pimienta común, caña de azúcar, azafrán, anís, algodón, café y tabaco. En el jardín se podía encontrar una rosa, o mejor dicho, todo un rosal, trébol y un árbol frondoso, el cual en los días de verano ofrecía una muy buena sombra donde se podía abrazar el aire puro y romper con el calor sofocante del día. Aquí
En este lugar paradisíaco vive una joven estudiante montañés, cuyo nombre es Inés González Martínez. Ella es una mujer que le gusta mucho ser amable y desde pequeña su familia le inculcó unos valores como la gratitud, el amor por los seres vivos, la pasión por el teatro, la poesía y la química y sobre todo meterle el alma a todo lo que hiciera sin envidiar al prójimo. Regularmente los, regularmente Inés los lunes, martes y viernes de cada semana y este mes de abril no sería la excepción, se desplaza en su automóvil hasta la estación del tranvía, que la lleva hasta el puerto para coger una especie de coche acuático hasta una isla cercana a visitar a su amigo Ernesto, poeta, médico, charlatán, en el buen sentido de la palabra, porque le encanta la tertulia, soltero, fotógrafo y especialista en lenguas, sobre todo el español y el francés. Él vive con su familia, perteneciente al gobierno del país, en una mansión con pisos de mármol y unas mesas y una silla antiquísimas que datan del siglo XV, pero también un sillón. Así es como le dice Inés a la silla de ruedas que utiliza Ernesto, desde el momento de su accidente jugando fútbol. Ese golpe en el tórax le provocó una lesión en su columna que lo dejó no solo con la falta de sensibilidad y movimiento de sus extremidades inferiores, sino que después, a medida del tiempo, por un golpe en la cabeza, se volvió daltónico. Recién ocurrió ese evento fatal, Ernesto no entendía la razón del accidente, pero a medida del tiempo comprendió que la vida le estaba dando una lección para que no siguiera siendo un ser tan artificioso, un ser despreciable que mecánicamente y sin pensarlo siempre ofendía a los demás seres a su alrededor. Sin embargo, la vida te quita, pero también te da. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Ernesto. La vida le quitó su movilidad en las piernas, pero le dio una gran amiga como Inés que, junto con el lápiz y la pluma y su mesa adaptada especialmente para él, han sido sus formas de escapar de la prisión o la cárcel en la cual se sentía encerrado anteriormente. Este año es diferente. Inés no solo va a visitarlo, sino a recogerlo para ir juntos a un certamen en Alemania. Realmente han sido invitados a varios países de Europa para poder dar su testimonio de vida a la comunidad y contar que a raíz de ese fatal accidente salió del anochecer en el que estaba ensimismado y por el cual surgió la amistad con Inés, amistad que ojalá perdure por toda su vida. Bueno, ahí en el último párrafo, mi querido doctor, ahí estabas, lo típico, ¿no? Uno como, uy, terminamos ya, tan. Y ahí se veían descuadrando las comas y los puntos, ¿no? Y ahí como que la idea se entrecortó. Entonces, sí, yo sé, hay que terminar, pero con el mismo estilo que empezamos, hay que terminar. Sí. ¿Listo? Tú tienes una muy buena puntuación. Solo ahí vi ese error y por ahí como en el segundo párrafo ojo, Sí, no hay que ser tan repetitivo, sino hay que organizar un poco más para que no se den esos hechos. Pero en el tema ortografía, pues muy bien, a pesar de tu letra pegada sí. o cursiva, pues se entiende lo que escribes y eso es algo muy importante porque siempre a la hora de escribir hay que hacer letra que no es para mí, es para los demás, para que los demás me puedan leer. ¿Listo? Claro. Muchas gracias, Sergio. Bueno, profe, gracias. Este es ¿de quién es? Yo, profe, Vanessa. Hola, Vanessa. Como no me escriben, ¿quién no? En fin, adelante, Vanessa, te leemos y te escuchamos. Un fotógrafo en Alemania. En el jardín cerca al césped estaba un profesor en la mesa bajo el árbol, viendo el álbum de sus fotografías y cómo sonreía al ver su viejo violín. Cada viernes veía el cielo, sentía una gran pasión en el corazón por tan amable huésped que era estudiante de la ciencia del alma. Un martes la invitó a tomar un café. Se encontraron mecánicamente una hora antes de lo pactado. En el origen de la cita, ella escuchaba voces que le aconsejaban en linda poesía sobre la razón de por qué ella aceptaba la cita. Tenéis que portaros bien, le dijo su tía desde su país natal, España. Le preguntó cómo estaban las clases de francés, química y español.
El fotógrafo llegó a la mesa del café con el snack y tenía su violín para que ella atendiera con su oído lindas melodías. Ella rió y le preguntó, ¿estáis cómodo conmigo? Mientras le echaba el azúcar al café, él le contestó, contigo me encanta sonreír. Ella causaba en él tantas emociones. Él le dijo, tendréis que contarme más de ti. Por supuesto, me encanta la tierra, el aire, el espacio y amo la bicicleta. ¿Y a ti qué te atrae? Con risa le contestó, el aquí, la acción, el crimen, la cárcel, el fútbol, el gobierno, el teatro y soy soltero. Ella también le apasionaba ser actriz y el teatro. Los países con paisajes de cuento, despertar temprano, leer su libreta. Tenía un pájaro de apellido González. El fotógrafo le regaló un rosal y en una de las rosas con un bolígrafo le escribió, tus ojos son más dulces que la miel, cuídate. Te quiere Niño Martínez. Comieron arepas de maíz a raíz de la región en la que había nacido aquella huésped. Averiguáis por favor la cuenta, le dijo él, a causa de un mareo que tenía. Salió Martínez y luego salió Abril. Él tenía una chaqueta, un suéter de algodón y juntos se fueron en sus bicicletas a una isla cercana con mesas para conversar sobre su examen y su tesis. Y tesis que estaba por presentar para su graduación. Se sentaron en el sillón y la mesa de mármol tenía diseños con tréboles. Le pregunta a ella, ¿por qué miráis de esa forma tan penetrante? ¿Por qué me miráis de esa forma tan penetrante? Como joven búho, le respondió, cantaréis, sonreiréis junto a mí. Espero se encuentren nuestros corazones. Ella pensaba en ir a Córdoba y ojalá conocer más de Colombia, y él le daba la razón a Martínez de que su corazón específico podría ser propiedad de él. En la mesa les trajeron un plato que se llamaba lunes, y él le dijo a ella, muérdelo. Habían más platos que se llamaban extraño, jabalí, atún. Eran nombres algo inútiles. Encendió un fósforo. ¿Estáis mirando la llama del fuego? Es nuestro calor. Ocurrió un terremoto, ellos salieron corriendo al médico teólogo para preguntar sobre los planes de Dios para la naturaleza. Pálido Martínez por las palabras de aquel teólogo tomó una pluma y escribió, ¿qué tendría yo que hacer en este mundo? Sonreiría, sería buen amigo. Al despertar y darse cuenta que era un sueño daltónico, volteó y estaba con Abril, su amada, compartiendo su linda mansión y su nevera, por supuesto. Un violinista en el corazón de una poeta para hacer funcionar el sello de un gran amor. Bueno, Vanessa, quiero decirte que cuando escribiste este escrito tenías mucha hambre, porque te comiste muchas palabras chiquitas. Entonces vas leyendo yo, ¿cómo así? ¿En dónde está la nevera? ¿Y qué su? Y dice ahí, nomás en la última palabra, su linda mansión y nevera. Y su nevera, que por supuesto debe ser así, ¿no? Supongo yo. Tres o cuatro correcciones además de esa. Uno, manejas altas y bajas así como sin organización. Me refiero a que las pones sin que haya lugar a colocarlas. Los signos de interrogación ya vimos que deben abrirse y cerrarse, ¿listo? Entonces, súper importante. Algunas tildes y por supuesto hay algunas comas que sobran, pero en otro lugar faltan. Entonces hay que revisar un poco más el tema de la puntuación, ¿de acuerdo? En términos generales, eres muy creativa, Vanessa. Me gustó mucho la historia. Muchas gracias. Vale, profe. Gracias. Clara Liliana Pinillos. Adelante. Clara, ¿no está? ¿No? Sigamos. Soraya. Sí está, yo la vi. El mazapán del zapato. Bueno, ¿me oyen bien? Sí. Sí. Listo. El mazapán y el zapato. Lunes de abril.
Al anochecer, vuelven a colocar el cartel azafrán en la picota del pueblo, pero en esta ocasión buscaban a la famosa actriz Inés Albornoz. ¿Qué crimen puede cometer una actriz que solo sabe vestir bien, tocar violín y beber coñac? Esto es muy extraño para mí. Martes en la mañana pregunté al alguacil González qué había pasado con la señorita Inés Albornoz. Sonrió y muy amable me contó el cuento más loco y artificioso jamás escuchado en España y Alemania. La señorita Albornoz estaba en sus clases de laúd y su tío llega con su nueva mascota, un jabalí adicto al mazapán de anís. La señorita, al ver el jabalí abalanzarse hacia los mazapanes, del susto cayó al césped y su zapato de tacón voló por el cielo. Al caer se encontró con el ojo del jabalí y lo mató. El corazón de su tío se rompió en 1000 pedazos tras la súbita muerte del animal. Coge un cuchillo y furiosamente se lanza en contra de Inés. Ella le gritaba, suéltalo. Sale corriendo por el rosal y sus ropas se rasgan. Queda casi desnuda. Aún estando así, coge la bicicleta y huye de la mansión. La vio el médico, el fotógrafo y el teólogo huyendo semidesnuda. Ella tomó el tranvía y se fue. Su tío fue a la comisaría a poner el denuncio, pálido y con dolor en el tórax, con dolor del tórax. Dio una fuerte suma de dinero para que todos la vieran como una criminal. Está ahí, ¿no? Sí. Pues me gustó mucho. Parece novela policíaca. Sí, algo así quería. ¿Cierto? ¿Qué dice el público? ¿Sí les Sí, parece? claro. Sí, Muy claro. interesante. Me gustó. Ujú. Ahí las Además que correcciones muy corto y creo. conciso. Sí. De pronto hay una que otra palabra que te comiste, tal vez como por el afán de escribir, una chiquita, pero en términos generales lo haces muy bien. Y mira que lo que me estabas diciendo hace un momento, colocas las comas, colocas los signos de interrogación, no usas el punto y coma, pero pues hay que empezar a ejercitar el tema y Sí, colocarlo claro. más seguido. Pero en términos generales, muy bien. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias. Nidia, Hola, profe, buenas noches. buenas noches, Nidia. Pues, profe, Adelante. le confieso que pues esto lo hice fue en un momentico ahí en el trabajo, pero pues Mm. traté de hacerlo, pero no, pues ahorita con todas esas explicaciones que usted nos da, pues nos falta mucho. Pero miren, dos cosas. En la vida uno aprende sobre la práctica. Yo ya les enseñé a ustedes hoy el tema de los signos de puntuación y estoy seguro que ustedes durante la vida también se los han dicho. Pero cuando uno corrige sobre algo que uno ya ha escrito, se queda mucho más. Por eso yo hago el ejercicio así. Cuando ustedes están aprendiendo a conducir, le dicen, por favor, no meta el freno sin el clutch y sin el acelerador. Y entonces uno se enreda y dice, ¿cómo así? Acelero, freno y meto el clutch. Cuando tenemos carros que no son automáticos, uno se enreda. Pero en la medida en que uno ya va haciendo el ejercicio de acelerar, meter el cambio, frenar, uno ya va entendiendo mucho más y va comprendiendo cuál es la función. Lo mismo pasa cuando uno está escribiendo. Uno arranca a escribir y no se detiene, y uno y la otra idea, pero ya después alguien viene y dice, oiga, aquí le falta una coma, oiga, aquí le falta un punto y coma, oiga, aquí le faltó un signo. Ya el cerebro como que se devuelve y dice, oiga, sí tiene razón. Entonces de eso se trata. Entiendo que ustedes viven muy ocupados, por eso yo ya les di un tiempo, pero es necesario que también en todo lo que ustedes escriban diariamente hagan el ejercicio. ¿Listo? Que es muy importante. Nidia, adelante.
Una pequeña historia. Cuenta la historia que una raíz viajaba en un tranvía hacia una mansión. Cuenta también que la acompañaba una nevera, una rosa y también un rosal. Todos iban felices porque pasaban por varios países, regiones en el camino. Conocieron diferentes personas. En una de las paradas abordó una actriz, quien llevaba con ella un súbito, soltero pero fértil, sí, con el tórax inflamado, lo cual lo hacía ver pálido. Era joven poeta, enamorado, hablaba francés y comía goma. Más adelante subió un español, quien dijo que gobernó la comunidad por muchos años y que viajó con su automóvil, el cual tenía un sillón blanco. Contó que era fotógrafo y que le gustaba mucho el maíz. La nevera exclamó al conductor que por favor colocara el sello en su pasaporte, ya que debía bajar a comprar pimienta. En la siguiente parada también descendió la raíz, ya que se dio cuenta que el tranvía sufría un problema mecánico. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, Nidia, ahí hay unos temas de ortografía, ¿no? O sea, lo primero es lo positivo. Me parece que así hubiese sido con un poquito tiempo, nos transportaste a ese tranvía. Que eso también es parte fundamental de la escritura. Si nosotros con nuestros escritos no transportamos al lector a ese mundo mágico que estamos narrando, pues entonces apague y vámonos. Pero lo lograste. Hay temas de puntuación, de tildes, de ortografía. Eres muy repetitiva, ese ya que no existe, debido a, en razón, por razón, hay tantas formas de cambiar eso, pero ese ya que el ciudadano colombiano lo tiene puesto en su cabeza así como con metralleta, ese ya que no existe, ya que, ¿qué traduce? No traduce nada, entonces es importante que lo tengas en cuenta. Hay que cambiarlo, debido a, en acción a, por razón de, pero ese ya que sobra, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta, Nidia. Listo, profe, gracias. Muy creativa, me gustó tu tren. Chao, chao. Sigo. Lorena Maldonado, Administración de Empresas. Adelante, Lorena. Gracias. Lo maravilloso de vivir. En una gran mansión vivía una familia ejemplar, trabajadora y amorosa. Los padres eran provenientes de Alemania, pero sus dos hijos habían nacido y crecido en Colombia, un país lleno de oportunidades y de gente amable y feliz. Ellos vivían en una ciudad, pero por cosas del trabajo del padre de la familia, tuvieron que mudarse al campo en una gran casa con un gran jardín y un hermoso rosal. Los niños estudiaban en una escuela muy cerca a casa. Era una escuela muy grande y bonita, donde estudiaban francés y tenían muchos amigos. Al llegar del colegio, estos dos chicos ayudaban a su madre a cosechar maíz. Les gustaba vivir en el campo. Después de ayudarle a su madre, les gustaba salir a montar bicicleta por el campo, donde se respiraba aire puro. No habían automóviles ni había ningún peligro. Los viernes en la tarde, la familia asistía a la iglesia para dar gracias a Dios por todo lo recibido, por vivir en una tierra fértil y por conservar a la familia González unida. Se acercaba abril, el mes donde celebraban la vida de la mujer de la familia, Clara Martínez, la mamá y esposa ejemplar que estudiaba medicina para convertirse en la mejor médico del mundo. Su esposo Rafael González organizó una gran reunión para celebrar su cumpleaños. Al anochecer empezaron a llegar los invitados con regalos para esta madre. Clara sentía mucha gratitud y felicidad por el cariño recibido en su fiesta. Al otro día, Inés, que era la empleada de la familia, recogió todo el desorden que había quedado de esta reunión. Pasaron los años y el hijo mayor ya era un joven soltero y codiciado por muchas chicas del pueblo. Él estudiaba teatro y viajaba en su automóvil por todo el mundo, ya que este era su sueño. Pasaron varios años y este joven conoció a una chica que era actriz en varias obras de teatro. Se enamoraron y decidieron pasar el resto de sus días juntos.
La señora Clara, el señor Rafael y su hijo menor aún vivían en aquella casa en el campo. La razón era porque eran felices y vivían tranquilos. Listo, profe. Muchas gracias, sí. Me parece que haces algunas pausas, que hay, es que en esto se ve todo. Algunas personas ponen muchas pausas y otras ponen muy poquitas. Me parece que colocaste algunas comas que te sobran. Pusiste de más, ¿listo? La ortografía está bien, los signos de puntuación. Ahí, pues lo que te digo, mejorar ese tema, no más. Pero en términos generales escribes muy bien. Muchas gracias, Lorena. Gracias, profe, a ti. Wilson González. Don Wilson. Ay, les acabo de mandar un libro que tenía ahí guardado antes de que se me borre, porque aquí este es un harto sobra. Un PDF, buena ortografía sin esfuerzo, recomendado. Como los recomendados de Caracol. Recomendado. ¿Para qué? Digan, ay, profe, usted no nos da nada. Ahí les mandé ese libro chévere, para que lo vean. Adelante, Wilson. De nada, ¿no? Oigan, me contesta este curso, ¿no? Profe, pero lo acabo de ver, o sea, no. Pero nadie dice gracias, profe, por el libro. No. Gracias, Estábamos profe. escuchando, profe. Gracias, profe, porque es una muy buena Tenemos herramienta. abierto el micrófono después los regaños. Les economicé. Profe, muchas Lo que- gracias. lo No que hizo imagina Olga es cómo verdad. lo Acabé de ver, muchas necesitábamos, en serio, gracias. de verdad. No, es por molestarnos. Pero es de verdad para que hagan el ejercicio, es interesante. Bueno, hay muchas cosas para ver. Listo. Wilson, adelante. Yo no le coloqué título, sino saqué, fue como el cuento, profe. Sí nos damos cuenta. Bueno, todo el palo que sea necesario. Y más. Dice, la mansión de un gobierno lleno de muchos países, donde hay un gran sillón de pluma, la cual tenía un gran sello poético danés, donde adicional tenía un rosal lleno de grandes colores, al frente de un gran teatro, donde se realizaban grandes funciones con un actor joven, el cual era uno de los grandes propietarios, en el cual se llamaba Pimienta, el cual era mecánicamente funcional para los habitantes de la zona, la cual todos los viernes presentaban nuevos artistas, los cuales eran de países como España y franceses, donde ellos, uno de sus grandes reconocidos, un día utilizaba una química diferente a la cual estaban acostumbradas las personas de la prisión para tener un gran acto, para poder demostrar que las artes funcionan, No, profe, es por lo que no le monté puntos de puntuación, es por eso. Ah, ¿sí Por se da eso. cuenta que sí se necesita? No, sí, yo sé que ese es un error mío, porque yo no tiene absolutamente ni un solo punto, por eso de corrido no hay pausas y no hay... Se da cuenta que la profe no está loca. Yo- Y hay muchos errores de ortografía, Wilsito. Ajá. Muchos de muchos. Entonces, ahí como dijo un amigo, pasemos. Pero es muy importante que te pongas a corregirlos. O sea, Vale. yo solamente tengo un consejo para ti. Ajá. Dedícate tiempo. Dedícate tiempo para poder escribir. Tú tienes las ideas claras, sabes qué es lo que vas a hacer, todo. Pero si tú no te dedicas tiempo para escribir, siempre te va a pasar esto. Porque estás... Y toma la foto y envío. ¿Cómo será que no tenías tiempo que te olvidaste que tenía título? No, la verdad, sí, la verdad, profe, yo lo hice en 20 minutos que tenía de hueco, dije, lo voy a hacer y después dije, no, fue pucha, ahorita que lo estoy analizando, sí le faltan varias cosas, o sea, no lo hice a sino a la carrera. No, sí, lo hacen rápido y con el estómago vacío se comen los signos de puntuación todo. Así no se puede. Entonces, porfis, mejor así me lo envías por interno, gracias. Vale, profe. Voy a seguir. Luz Dalani. Luz Dalani. Aquí estoy. Dice, un sueño en rima y poesía.
Recostada en el césped de una mansión, junto al cultivo de maíz, después de haber estudiado un poco, cerré mis ojos, trasladándome con mi alma a un planeta recóndito entre los países de España y Alemania. Escucho entre idiomas español y francés, una comunidad común en un anochecer de abril, su cultura tomando coñac y anís, al fondo un toque de violín. Gente amable, fanáticos del fútbol que ven el lunes o un martes, cualquier día de la semana, con un fósforo en la mano prendiendo un tabaco. Muy casual, usando guante, viajando en autobús. Después del teatro, escuchar una poesía, sentados en un sillón, recitando al tic-tac de un reloj sobre el amor, a un amigo, tal vez dedicado a González o a Martínez. Un viernes, yendo en coche o en bicicleta, sintiendo el aire, miráis al cielo, te creerás teólogo, analizando estrellas y constelaciones. Podrás sentirte joven, vestir en algodón, tomar café como Inés en el jardín, abrazar, sonreír desde el corazón, esa sonrisa de envidiar bajo una razón, sentir en el oído el correr del río y el canto de aquel pájaro en el árbol que salió de su nido, que al volar arroja una pluma mostrando gratitud por nacer. Yo sonreía al ver la acción entre un búho y un avestruz, una risa que salía del tórax, y le suplicaba al tío que viniera, pues entre dos aves majestuosas podríamos hacer un álbum, creando las mejores fotos para un fotógrafo. Pero resultó ser todo un charlatán, creyéndose médico, sacando una rosa de un rosal, creyéndose poeta, causaba una difícil impresión. Me he despertado, un sueño absurdo pero útil, porque conocí el origen de lo que llaman la reunión de pensamientos, que contaréis y buscaréis en el espacio abstracto de un súbito despertar. Uy, una poetisa aquí, ¿ah? Muy bien, muy bien. Tienes ahí como, ¿cierto que sí? Muy bonito. Tienes como unos 3 ahí, comas, no usas los puntos y comas. Si utilizaras puntos y comas, pues ahí mejoraba un poco más. No, es que a veces no sé dónde utilizarlo. No, pero hay que hacerlo. Donde consideres que sea coma, una coma explicativa, puedes meter el punto y coma. Y eso te ayuda muchísimo a enriquecer el texto. Pero en términos generales, muy chévere. Tienes buena puntuación y buena ortografía también, que eso es súper importante. Muchas gracias, poetisa. Muchas gracias, profe. Amor a la distancia. Daisy Tatiana, ¿dónde está? Aquí, profe. Se me perdió. Uy, el que me lo hizo a computador. Uy, mejor dicho. No voy a leer eso. A ver, Daisy Tatiana, ¿dónde está? Que se me perdió. Paola. Profe, yo pensé que era un escrito y era un cuento. Entendí mal el ejercicio. Daisy Tatiana, ¿sí? Sí, sí. No, era aplicar todas las palabras. Poesía, cuento, no importaba el género. Noticia también hubiera podido ser. No pasa nada. Lo importante era aplicar las palabras. Adelante, Daisy. Dice, el amor en la distancia. En lo personal, pienso que el amor a distancia es de valientes. Si el amor es verdadero y recíproco, no importa la distancia, porque ella no puede apagar la llama de ese amor. Hay un dicho que es muy famoso, el amor de lejos, amor de pendejo. No creo que ese dicho hable la verdad, porque si das lo mejor de ti y esa persona lo mejor de ella, no hay por qué temer o desconfiar. Si amas verdaderamente, no lo vas a irrespetar, porque sabes que si lo haces, puedes perder esa persona que tanto te hace feliz y que te hace sonreír. He aprendido que no todo en la vida es para siempre, pero hay que cuidarlo para que dure un poco más. Tenemos que aprender a valorar lo que tal vez con lágrimas le pedimos a Dios. Es necesario mentalizarse en que esa distancia no va a ser para siempre. Y si sientes dolor por no poderla abrazar, recuerda que el dolor es un gran maestro y que de él puedes sacar un antes y un después. A veces la vida nos pone pruebas de amor y creo que la distancia es una de ellas. Es difícil, pero es allí donde te das cuenta si realmente la amas.
Uy, si eres de esas personas que viven una relación a distancia, solo te puedo decir esto. Cuando te sientas triste porque la distancia de país a país nos separa, recuerda de los buenos momentos, de lo que te hace amarla, de la sonrisa que te tiene perdidamente enamorado, de las citas que tienen por Skype, que aunque no son comunes para ustedes, son perfectas, de la paz y calma que sientes cuando escuchas su voz, que a pesar de la distancia, no te sientes sola, porque aunque tu día haya sido malo, tu día no haya sido malo, te demuestra que está ahí para ti. En la vida hay que disfrutar de los buenos momentos y aprender de los malos para sacar provecho de ellos. Tal vez hoy estén separados por la distancia, pero tal vez si te lo propones, en un futuro vas a estar pasando el resto de tu vida con ella. Postdata, deja que todo fluya. Así pasa con la ortografía y los signos de puntuación. Deja que todo fluya, pero tienes que leerlo antes de ponerlos. Veo que tú tienes la mejor intención de colocar los signos de puntuación, pero a veces como que te quieres adelantar a las circunstancias y lo colocas ahí como cuando uno está cocinando y echémosle sal. No, echémosle otro poquito y no lo hemos probado para saber si está salado o no. Así te pasa a ti con el tema de los signos de puntuación. Entonces hay que leer antes, hay que revisar antes de colocar los signos de puntuación. O dependiendo de la idea que yo esté escribiendo, esté desarrollando, entonces el punto y coma, porque mira que al final colocas el punto y coma, tal vez, o sea, ahí es un punto y coma que interpreta la oración anterior, entonces ahí lo colocaste bien, ¿sí? ¿Ves? No es que no lo sepas hacer, solo que lo que sucede es que a veces te coge el afán y te anticipas con los signos de puntuación. Tienes buena ortografía. Vale, te me comes las tildes, pero bueno, ahí vamos en ese día a día. Muchas gracias. Vale, profe, a ti. Y este es de El Cafetal. Hola, profe. Ese es mío. Hola, don Julián. ¿Cómo estás? Adelante, príncipe. Ya me acordé de mi príncipe. El Cafetal, 4 de la mañana. Lucrecia, niña tímida de 11 años, con manos arrugadas y cortadas, a pesar de su corta edad. Trabaja en los cafetales hasta el anochecer. Ojalá Dios se acuerde de ella. Ella, tan olvidada, como la gran mayoría de niños del campo. Esas manitas arrugadas, como cuando una buena camisa de algodón es también olvidada. Y después de mucho tiempo, una reunión le vuelve a dar importancia. Arrugadas, sí, pero no inútiles. Cada ampolla, espina y cicatriz causada por ese inmenso jardín llamado cafetal se incorporan a esas cuerdas del violín. Ni el coñac ni el anís genera tanto placer a los hombres del pueblo como lo hacen esas manitas ajadas. Y es que Lucrecia viene del país de las sinfonías, no hay otra explicación. Debes buscar ser como, o sea, tú das la idea, pero la das muy genérica. Debe ser un poco más detallista a la hora de escribir. Si bien es cierto, involucraste las palabras, que eso es algo que no es fácil, también es importante adornarlas un poco más a la hora de escribirlas. Tú tienes buena puntuación, ¿oíste? Pero entonces debes mejorar más en el desarrollo como tal de los símbolos. ¿Ok? Muchas gracias. Vale, profe. Listo, sigo por acá. Este es de Mayra. Buenas, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, Mayra. Un romance express. En un país muy lejano, gobernado por una familia real, que vivían en una mansión de mármol con grandes terrazas, espléndidos jardines y un césped para soñar. Esta familia estaba conformada por el rey, la reina y la princesa, una jovencita amorosa, respetuosa, amable, inteligente y muy justa. A la princesa le gustaba comer algodón de azúcar y pasear por el jardín para sentir el aire fresco. Una de esas tardes, mientras disfrutaba de su caminata habitual, sintió que su alma le hablaba y le manifestaba que quería ser médico para ayudar a salvar vidas en las comunidades que más lo necesitaban. Pero el rey ya tenía planes para eso, para su joven hijo. Al reino llegó un huésped nuevo, un joven rubio
de ojos café, de origen francés, al cual le gustaba el teatro, la poesía y la fotografía. Ese día el rey anunció que habría una gran reunión para dar un mensaje importante. Llegó la noche, todos los invitados llegaron a la mansión para el gran evento. El rey bajó al salón principal donde estaban todos. Se sentó en su sillón y anunció que el joven francés soltero era el comprometido de la princesa. A la joven princesa le afectó la noticia, pero el joven francés se acercó a ella, le recitó un poema y con una rosa en la mano empezó a conquistar su corazón. La reunión continuó entre risas y baile. Fin. Bueno, Mayra, definitivamente tienes problemas serios con la puntuación. Eso es, repartiste esas comas a diestra y siniestra. Sin un punto aparte, sin un punto seguido. Es muy importante. Por ejemplo, del gran evento, punto. El rey, punto aparte, el rey bajó al salón principal donde estaban todos. Se sentó en su sillón y anunció que al joven francés soltero, que el joven francés soltero era el comprometido de la princesa. Punto y coma. A la joven princesa le afectó la noticia, pero el joven francés, y te comes palabras, pero el joven francés se acercó a ella y ahí debería ir y le recitó un poema. ¿Sí ves cómo es que yo me doy cuenta? O sea, es necesario que hagas el ejercicio de volver a leer y volver a organizar. Al principio del escrito tú pones que vivían tú dices, en una mansión, y si uno lee, no dice mansión, dice mansión, ¿sí ves? Entonces tienes que ser mucho más cuidadosa a la hora de escribir. Pues cuando lo pasé, sí me di cuenta, lo siento. No, tranqui, pero entonces para que lo tengas presente, que quieres andar rápido, pero tienes que empezar a escribir más lento para que te des cuenta de esas pequeñas fallas solamente pasan porque omites leer o revisar el texto. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, profe. Viernes, Sandra Milena Rodríguez Villa. Sandra. Sandra. Señora, es que no me cogía el internet, profe, ya. Bueno, adelante, Sandra. Bueno. Dice, un viernes. ¿Otra vez qué? Al cantar de los pájaros en una lujosa mansión donde la rosa era específicamente la preferida de Inés. Aquella mujer que tocaba el violín viendo pasar el tranvía cerca a su jardín, donde la envidia y el tabaco la confundían por su pésima ayuda en su vida. Su compañero, un francés daltónico de apellido Martínez, la confundía por ser tan amable y bebedor compulsivo de coñac. La poesía era su sello directo cuando de corazón se dirigía a Inés, porque le causaba gran emoción al verla bañarse junto al río, con el alma y el cuerpo desnudo. Deleitándose cerca a un árbol, halló la respuesta más concreta. Es la mujer más dócil y bella que hubiese conocido. Y no tienes comparación, aún ni con la religión. Me parece estar en un cuento donde la pasión es el acto más noble que tendréis y el tabaco el más fiel amigo. Sandra, lo primero es que tienes que aprender a leer sin parafrasear, es decir, leer de corrido. Sí es cierto que tiene unas pausas, pero tú le estás metiendo más pausas de las que requiere. Entonces, por ejemplo, un viernes. Anochecer en Alemania, donde sonreír era el pasatiempo de los jóvenes, debido al cantar de los pájaros en una lujosa mansión de la Rosa, donde la Rosa era específicamente la preferida de Inés, aquella mujer que tocaba el violín viendo pasar el tranvía cerca a su jardín, donde la envidia y el tabaco la confundían por su pésima ayuda en su vida.
su compañero, un francés daltónico de apellido Martínez, la confundía por ser tan amable y bebedor compulsivo de coñac. ¿Sí es la diferencia? Hay que leerlo. Sí, No parafraseado, sino sí, leerlo con los puntos que están. Bueno, sí, total. ahora creo que hay que colocar más tildes por ahí, pero en términos generales es importante que también escribas. Cuando uno escribe tiene que hacerlo más. Si es un cuento, pues por supuesto que el cuento describa las situaciones y que si la una da lugar a la otra, yo pueda colocar o las comas o los puntos y comas, pero que me narren y que me cuenten la historia de manera detallada, mucho más amena. Entonces sí me parece que debes mejorar en ese aspecto, ¿ok? Sí, señora. Muchas gracias. Gracias. Sí, por acá. Laura Niño, adelante. Pobre Inés, la sacaron a bailar todos. Adelante, Laura. El viaje de Inés. En el mes de abril, una mujer llamada Inés, proveniente de Córdoba, se dio cuenta de la diversidad que hay en los diferentes países del mundo y al ser un amante de los paisajes, se enamora del anochecer que vio en un álbum del reconocido poeta y fotógrafo francés Santiago Martínez, por lo que decide investigar dónde puede encontrarlo para tomar un café y hablar de la inspiración que tuvo al escribir el poema que tituló A voces de un violín. Durante su búsqueda se da cuenta que él vive en Alemania y recuerda que su tío, quien es profesor de fútbol, vive a pocas horas de ahí. Inés, decidida encontrarlo, contacta a su tío para que la deje ser su huésped por unos días. El lunes, Inés sube a un automóvil que la deja en el aeropuerto. Allí toma un vuelo directo a Alemania. Al aterrizar, lo primero que hace es dejar sus maletas y tomar el tranvía para llegar a un rosal que frecuentaba Santiago. Allí lo ve sentado en una silla con un suéter azul, un tabaco en una mano y un coñac en la otra. Inés se acerca, lo saluda y de inmediato nota que es un chico guapo y que hay química entre ellos. Santiago la invita al jardín que hay al lado para contarle sobre su próxima poesía, El Búho, un poema de amor y crimen. Al finalizar la tarde, Santiago acompaña a Inés al autobús, pero no sin antes pedir su número y darle una hermosa rosa para que no se olvide de él. Le da un abrazo y le dice al oído, cuídate. Inés al subir al autobús sabía que sonreiría todo el camino hasta llegar a la mansión de su tío a contarle con quién se reunió, lo que aprendió y lo mucho que la poesía llena su alma. Pero lo más importante, que había encontrado el amor y se reuniría con él el martes en el Teatro de la Comunidad, diagonal a la prisión, para mostrarle el talento de la actriz Sandra González en su papel como médico y disfrutar del restaurante Azafrán. Laura, digamos que cuando te caes, no es porque no estén los signos de puntuación, sino tal vez porque la interpretación no es la mejor. Entonces hay que mejorar eso. De pronto ponerle más cuidado porque no pones un solo punto y coma. Todos son comas y puntos. Entonces hay que hacer ese punto y coma explicativo, ayuda muchísimo. Inés, al subir al autobús, punto y coma, sabía que sonreía todo el camino hasta llegar a la mansión de su tío, punto. A contarle con quién se reunió, lo que aprendió y lo mucho que la policía llena su alma, punto seguido. Pero lo más importante, si te das cuenta, o sea, si yo le pongo los puntos y la puntuación que se requiere, pues obviamente se va a leer diferente, mucho más llamativo. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Sí, señora, gracias. Te faltan por ahí unas tildes, Laurita. Mi Poli. Adelante, Juan. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Nuestra historia, Colombia. El lunes 20 de julio de 1810, año de la independencia de Colombia, ocurre el gran certamen para la región bolivariana, terminando con el crimen de compatriotas, de igual manera con soldados de diferentes nacionalidades,
como España, Alemania, Francia, entre otras, las cuales se enfrentaron con pasión y amor por sus países de origen. Pero para ser sinceros, solo los motivaba el egoísmo y las ganas de llevarse los tesoros de los nativos, esclavizándolos, poniéndolos a trabajar incontables horas en extensos cultivos de rosas, maíz, tabaco, algodón, café, siempre aprovechando la inocencia de estas comunidades, mientras ellos vivían en una gran mansión con lujos en mármol, mesas y sillas de gran valor. Los chapetones, como comúnmente se les llamaba para la época, vivían en muy malas condiciones, sin ningún gobierno formal que luchara y defendiera sus intereses. Fue para ese momento que el precursor de los derechos humanos, Antonio Nariño, el cual realizó la primera traducción latinoamericana de los 17 artículos de los derechos humanos, publicados en Bogotá, conocida como el Reino de Granada, hoy Colombia. Muchos lo llamaron charlatán, huésped o amigo de los reyes europeos, pero una vez se conocieron los alcances de tan importante traducción, no se hizo esperar las voces del coronel González Martínez, comandante de la compañía de soldados invasores, el cual exigía la cárcel y la horca para uno de los colombianos más relevantes de nuestra historia. Pero fue en ese momento cuando se logró romper con la tesis y el crimen de fácil dominio que se tenía contra los pueblos del tercer mundo y se ganó un espacio importante en la gesta libertadora, aunque para ser claros, un martes de abril al anochecer le tocó huir a este prócer de la patria para refugiarse en Villa de Leyva y así evitar su asesinato. Bueno, Juan, tienes buena inventiva, eres muy creativo. Por ahí uno que otro tachón, ¿no? Está ahí. Y que se me comen las letras. Aunque no, es aunque. Para ser claros, combinas altas y bajas. Entonces, hay que revisar, pero eso es de la carrera, no es más. Hay que revisar ortografía, hay que revisar signos de puntuación, ¿listo? Y ese tema de comerse las letras. Pero en términos generales, muy ingenioso. Gracias, Juan. Vale, profe, gracias. ¿Quién será? Fantasía. Mío, profe. Adelante, Paula. Fantasía. En un hermoso anochecer montañés, en el mes de abril, y tomando un romántico coñac, observé en la pared a mi viejo reloj, mis cuadros en donde contrastaban un pequeño jabalí con una plantación de algodón, mazapanes, azafranes, y recordé con gratitud a mi fiel amiga Inés Albornoz, quien con su figura de avestruz, muy elegante ella, sobresalía en un almacén donde regalaban un boletón. Y allí coincidimos, nos abrazamos con amor, con pasión, como lo hacen las verdaderas amigas. La invité a un entremés en el restaurante del pueblo, donde nos atendió aquí nuestro amigo charlatán de toda la vida. Nos reunió, nos ofreció atún con un trago de anís, al compás de una hermosa melodía interpretada en violín. Después de estudiar y hasta envidiar nuestra acción en la vida, para variar tomamos un café, observamos el jardín, el cartel del cine donde había una cartelera, una película de acción, no propia para nuestro gusto. Después de nuestro encuentro, Inés me despedía con tristeza, pues salía para otro país, y me prometió: tendréis que esperarme y nuestra próxima reunión la acompañaremos con un anís, para vestir nuestras almas de alegría, ojalá que sea muy pronto. Después de aparcar y apagar mi auto, me di cuenta que aquí, en este mundo, no se puede romper una gran amistad. Después de tan grato encuentro, y al despertar en la mañana siguiente, recibo una llamada de mi joven amiga del alma, del corazón, Inés, quien recorría el mundo entero. De hecho, visitaba España y Alemania, pues en su profesión de actriz un poco difícil, le dije: tendrás que aprender francés y español mecánicamente. Y rompimos en risa. Entonces me comentó de un tal profesor Córdoba, quien causaba en ella sueños de miel.
Tenía que sonreír ante su presencia, pues como estudiante sus cachetes se prendían cual fósforo. Subía como un termómetro su temperatura y se notaba claro, por la aguda palidez de su rostro. Pues bien, ese viernes tomé mi suéter, mi silla, porque sabía que tendría que escuchar su larga historia. Vivía en una mansión, casi artificiosa, con un rosal que ocupaba gran espacio, casi como una cancha de fútbol, un espacio acuático, césped, una romántica mesa de mármol, en un rincón una bicicleta antigua. También tenía a su mayordomo González, quien con su maquinilla y cepillo mantenía todo en orden. De vez en cuando la visitaba su tío Martínez, guarda de la policía, muy amable él, quien vivía en una isla, tierra hermosa del tabaco, amigo del alma del fotógrafo del pueblo, del médico quien lo había tratado de su afección en el tórax. Pues bien, con su guante derecho siempre sostenía un búho con cara de teólogo. Hasta en el tranvía la comunidad le ofrecía maíz. Bueno, Inés solo se dedicaba a sus clases de teatro, estudiaba muy bien su libreto y tendría que viajar pronto. Pues bien, mi alma dócil tuvo que abandonarla en aquel instante, mas sonreía mi corazón de alegría y mi oído sonreía cual pájaro libre en el aire, mas la química de mi ser, cual terremoto, tendría que funcionar cual correo a nuestra grandiosa amistad. Bueno, Paula, interesante, muy buena la historia. Hay que mejorar por ahí dos, tres signos de puntuación, pero los alumnos que han pasado en compañía de Sergio son los que mejor ortografía tienen, signos de puntuación y pues por supuesto el manejo de los acentos también lo hacen muy bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Y esta es Memorias de un fotógrafo, Carol Pérez. Yo, profe, sí. Adelante. Profe, una pregunta, pues yo como pensé que era antes de las 5 de la tarde, de las 6, antes de que iniciara clase, yo solo envié una parte, no envié la otra. ¿Solo leo la que envié o lo leo completo? Porque es que no la terminé antes de las 6. Es que los términos son los términos, pero envíamelo si quieres. Léelo completo si quieres. Por favor. Entonces, ya ni me acuerdo hace cuánto pasó ni cómo inició todo. Hace tiempo me dejó de importar qué día es y mucho menos qué hora. El reloj solo es una tortura que hace los días más largos y tortuosos. Solo quiero que sepan la historia que mi memoria guarda antes de que caiga en el abismo de la locura y el olvido. Estaba en España, era abril, y celebraba la graduación de mi mejor amigo. Por fin era médico titulado. Después de tantas noches sin dormir, sentado frente a la mesa del computador o en un sillón leyendo para estar listo a la hora de un examen, o ya en lo último de su carrera, preparando los detalles de su tesis para que nada se le escapara. Él, tan joven, soñando ser el mejor en el campo de la medicina, era tan buen estudiante que no me quedaba duda de que lo conseguiría. Y no solo ser el mejor médico del país, sino uno de los más reconocidos a nivel mundial. Pero nadie sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Al anochecer, lo invité a tomar coñac en mi casa y leer un poco de poesía en francés, que tenía apuntada en mi libreta. Sabía que le encantaba. Y después ir al teatro, que quedaba a unos 15 minutos y tomábamos el tranvía. Así fue, llegó a mi casa y antes de entrar se quitó los zapatos pues le causaba una molestia en el dedo gordo del pie. Bebimos y le mostré unas fotografías algo graciosas. Él rió. No había pasado hace mucho tiempo un momento así de agradable. Tomé mi suéter que estaba en la encimera de mármol. Le pasé el zapato que le faltaba a mi amigo, que cuando se lo quitó quedó bajo la silla y nos fuimos a ver la función. Nos sentamos en primera fila, ya que la actriz era una de nuestras favoritas y además de hermosa, sus personajes los interpretaba con amor y mucha pasión.
El cartel de la entrada decía que hoy viernes la obra era un clásico, Romeo y Julieta. A la mitad de la obra todo fue caos. La pared de atrás del escenario se empezó a caer, el piso no paraba de temblar. Giré a ver a mi amigo que estaba inmóvil y pálido. Lo quería abrazar, pero en ese momento de un súbito golpe quedé inconsciente. Al despertar no sabía cuánto tiempo había pasado, pero al mirar el cielo y al ver que estaba de día, supe que fueron más que unas pocas horas. Lo primero que pensé fue en el rostro pálido de mi amigo antes del golpe. Me levanté como pude y empecé a buscarlo entre los escombros del teatro, pensando que ojalá estuviera sano y salvo. Llegó de nuevo la noche y yo aún sin saber nada de mi amigo. Empecé a caminar sin rumbo fijo, viendo cada rostro que se cruzaba en mi camino, lleno de tristeza, desesperación, angustia, porque no solo yo buscaba a alguien a quien quería, habían muchos en la misma situación. Caminé muy desesperado, crucé la calle sin fijarme y por poco un automóvil me llevaba en su camino. Al cruzar llegué a un almacén como completamente destruido, lleno de bicicletas, y debajo de una barra de metal se alcanzaba a ver el cuerpo de alguien. Corrí a ver quién era y no lo podía creer, era mi amigo, agonizando con una herida grave en su tórax. Sabía lo que significaba, me miró directo a los ojos, me estremecí y lloré. No llores, me dijo, cuídate mucho, sé lo difícil que es dejarme partir. Soy feliz por haber tenido un charlatán que siempre en malos momentos ponía una risa en mi cara. Es hora de hacer lo que amas. Viaja a los países que te gustan y representa nuestra amistad en cada una de las fotografías que tomes. En silencio me quedé, mientras que en mis brazos lo sostenía viendo cómo lentamente su alma se desprendía de su cuerpo. Silencio total. Las voces de mi entorno desaparecieron y solo en mi mente habitaba la idea de mi soledad. Ha pasado el tiempo y solo espero que mi vida termine pronto. Veo a través de mi ventana con un tabaco en la boca el árbol que planté en mi jardín al lado del rosal y nada me saca de la depresión. Espero verte pronto, mi amigo, porque nunca pude superar estar sin ti. Saldré de mi prisión y nuestras almas reirán y harán poesía por la eternidad. Un fotógrafo y un médico, extraña combinación, pero siempre llenos de pasión. Bueno, hay como varias cosas. Comunicadora. Tienes que aprender a contar la historia sin partirla. 1. 2. Hay que mejorar esos signos de puntuación que por eso te hacen enredar. El tema de las tildes y la redacción en general, tienes que leer muy bien antes de generarla, porque hay momentos o hay situaciones que suceden en la vida de estos dos, que además es una novela muy interesante, pero digamos que se enreda y uno como lector dice, pero ¿cómo así? Eso no puede llegar a pasar. Entonces es importante que organices mejor las ideas a la hora de plasmarlas en el escrito. Y lo que te digo, el tema de la puntuación es fundamental y las tildes. Tal vez tú crees, cuando tú organices mejor las ideas, pues puedes hacer una mejor puntuación. Pero si las sigues dejando así tan sueltas y con conectores que no proceden en ese momento, pues va a ser mucho más complejo. Entonces, mi sugerencia es que hagas el ejercicio de leer y releer y organizar mejor las ideas antes de hacer la publicación del escrito, ¿de acuerdo? Profe, yo creo que sí lo hago. ¿Sabe qué es el problema? No sé por qué ahora me pongo tan nerviosa, que más que el texto es que se me traba la lengua al leerlo y no se entendió cómo era. De hecho, yo tengo acá a alguien que me tiene que escuchar siempre que escribo algo y lo leo muy diferente teniendo en cuenta los signos de puntuación. Entonces, no sé por qué me puse tan nerviosa y se me enredó la lengua. ¿Te intimidamos? No, pero pues nosotros somos de confianza. No sé. Tranquilita. Bueno, sigamos. Olga Lucía Velázquez.
Toca que lo leas tú. Ahí está, profe, aparte del cuello, o puedo leer. La próxima me envías la foto del derecho. Sí, Adelante. profe, no, es que en realidad lo hice de afán y no, estuve, mejor dicho, súper embolatada. Bueno, voces de amor. Gamorra era una perra grande y vigorosa. Amaba ir al parque junto a su dueña Inés Córdoba. Un día lunes, Gamorra reposaba debajo del árbol más frondoso del parque, observando el jardín de flores que adornaba de múltiples colores su alrededor. De repente, y con un súbito parpadeo, observó un joven y apuesto gran danés, quien meneaba su cola, causaba gran sensación a quien lo veía. Ay, no, profe, estoy nerviosa. Pimienta y Gamora Pimienta y Gamora se convirtieron en grandes amigos, jugando todo el tiempo. El día viernes estos dos amigos no se encontraron, pues Pimienta estaba en el médico. Él tenía un fuerte golpe en el tórax. El día anterior, al salir con su dueño al frente del teatro, un fotógrafo daltónico conducía rápidamente su automóvil y sin darse cuenta estrelló con gran fuerza al perro, arrojándolo contra un autobús. El fotógrafo arrancó en su coche y sin ser amable simplemente se fue con una palidez en su rostro que borraba su sonrisa. Su alma quedó allí, en ese lugar. Se reunió en casa con su esposa y con un vaso de coñac en su mano y sentado en una silla pensó en su crimen. Por otra parte, Pimienta salió de la clínica y se reunió nuevamente con Gamora, quien con su dócil y amable espíritu lo recibió nuevamente con un abrazo peludo. Ellos nunca más se separarían, su amor era incondicional. Fin. Perdón por la lectura. No, es que no sé por qué estás tan nerviosa. No sé, profe. Hoy fue un día un poquito pesado. No, pero digamos que en términos generales tú escribes muy bien. Aquí lo estaba leyendo en el teléfono para no tener que hacer esto porque me duele mucho el cuello. Pero en términos generales lo escribes muy bien, tienes buena ortografía, los signos de puntuación me gustan. Lo único es que estás tan nerviosa que haces pausas donde no las hay. Sí, profe, pero tiene razón. aquí es respirar profundo y hacerlo más tranquila, ¿ok? Ok, perfecto, profe, gracias. Con gusto. Uy, esta sí, toca así, súper acercado. Edgar Rodrigo Barbosa. Adelante, Edgar. Edgar. No está. Sigamos. ¿Este quién es? Administración de empresas. El mejor lugar. El mío, profe, el mío. Adelante. El mejor lugar. En un pequeño país se encontraba una comunidad no muy común que vivía en un pueblo chico. Este lugar tenía un anochecer de envidiar, también unos jardines con excelente césped y un gran rosal, que tenía las mejores rosas, una gran tierra fértil, su cielo era hermoso, el aire traía paz al alma. Espacio donde las personas eran amables, vivían tranquilamente, no importaba su origen, fuese cual fuese, España, Alemania, no interesaba, porque este lugar causaba alegría, pasión y amor al corazón de toda la población. La escuela se encontraba en el centro del pueblo, impartía diferentes carreras, como tecnólogo, médico, fotógrafo, actriz, etc. Tenían diferentes clases como teatro, poesía, español, química, religión, biología, etc. Para cada joven estudiar causaba felicidad y orgullo. En español veían triptongos, entre ellos estaban miráis, cantaréis, tendréis, estudiáis, tenéis, miráis, oísteis, etc. Eran magníficos en cada asignatura, pero les encantaba biología porque su profesor los motivaba con premios. Un día este profesor ideó un viaje a una isla cercana, por el desempeño en las tesis como en el examen. El viaje sería de lunes a viernes en la primera semana de abril, donde los estudiantes conocerían diferentes especies de animales como avestruz, ciempiés, búho, jabalí, etc. El profesor y los demás estudiantes se hospedaron en una gran mansión. Esta propiedad contaba con lugares acuáticos,
cancha de fútbol y demás. En la mañana, al despertar, los estudiantes se encontraron con el profesor, anotando con su bolígrafo en su pequeña libreta. Pronto ordenan a sus alumnos tomar asiento en cada silla designada. El grupo se integra en la mesa donde se encuentra una mujer, con café y azúcar. Luego de comer, se dirige a los alumnos e inicia su presentación. Su nombre es Inés González Martínez, e indica que ella sería la guía. Ella enseña el lugar y describe cómo un terremoto destruyó gran parte de la isla, incluía una prisión. Impactados por la historia, un joven se ve pálido, su palidez es impresionante. Al percatarse la guía de esto, dirige a los alumnos y su profesor a un lugar divertido. Allí, estos disfrutan de un gran paisaje y su risa es notoria. Al recordar el suceso anterior, estaban cómodos y disfrutaron del resto del viaje, pero al regresar entendieron que su pueblo era afortunado por toda su tierra y conocimientos. Ya, profe. El internet te hace una mala pasada, entonces te hace escuchar, y no sé si el público también lo escucha así como parafraseado, no sé. Pensé que era el mío, sí. Dije, de pronto están así, pero sí, noté eso. Como entrecortado. Sí, Había momentos que escuchaba la voz alta y luego muy bajita. Ajá, eso era una cosa. Lo segundo es que algunas, pero sí ya en el texto veo que hay algunas falencias en la puntuación y algunas tildes que me pones ahí solamente por dar un ejemplo. Por aquí pones donde, espacio donde, y le pones la tilde a la N y no a la O. No sé, ahí no, pues acá no se ve, no sé por qué se ve allá. Pues mi amor, eso fue lo que me mandó. La profe no le ha hecho nada. No sé, Entonces, ahí no, sí, en serio. Espacio donde sí, ¿es ahí? Sí, pero no, acá no está. De pronto fue por lo que la contraluz. No, en serio. Profe, lo tomo otra vez y verá. Dios mío. Nos vemos para ver eso, nos tomamos un café cero para ver eso. No, Claro, pero profe. entonces en términos generales, gracias, están votados. En términos generales es que chequeas mucho el tema de las tildes, la ortografía, ¿verdad? Y los signos de puntuación, que es súper importante. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias. ¿Esto de quién es? Mío, profe. Que ni título, ¿cómo así que sin título la tuviera aquí? Es que esa es la segunda hoja. Ahí se fue desorden, perdón. No, pero... No, ¿qué es esto? A ver, adelante. Una gran historia. Había una vez una pequeña aldea y allí vivía una niña llamada Sofía Abril. Le gustaba mucho la música y su instrumento favorito era el violín. Sofía era una niña consentida que le gustaba abrazar, amar y con un gran corazón. En sus ratos libres jugaba en el jardín y hacía reuniones con sus amigos. Estaba estudiando francés en el colegio Liceo Femenino y en su primer examen fue una de las mejores. Y para ir a la escuela siempre cogía autobús. Los días lunes ella practicaba mucho con su violín, los martes después de hacer sus tareas montaba bicicleta, los miércoles hacía poesía, los jueves se la pasaba con sus amigos y los viernes jugaba fútbol. Sofía tenía un cabello tan largo que tenía que utilizar un peine especial. Su mamá se llamaba Claudia Martínez y todas las noches le preparaba una rica y deliciosa cena con mucho amor y siempre cenaba en la mesa, pero un día en la cena sintieron un terremoto. La tierra temblaba y se movían las piedras. Ellas eran muy religiosas, entonces empezaron a orar. Cuando todo pasó, el tío de Sofía, que se llamaba Santiago González, las fue a visitar y a ver cómo estaban. Las vio asustadas y sentadas en un sillón. Empezó a contarles un cuento para que se calmaran, el cual empieza así. Un pajarito era amigo de un médico y les gustaba mucho ayudar a las personas, pero un día un pajarito amaneció enfermo, entonces el médico salió a buscar un medicamento para darle, pero lo único que encontró fue un acetaminofén.
Él se sentía muy triste ya que era inútil ese remedio. Lo que el médico decidió fue llevarlo a un árbol y estar con él hasta que se recuperara. Una pluma de él se empezó a caer. El médico asustado, ahí me confundí. Así que lo llevó al veterinario y allí lo curaron. El tío de Sofía le dice que con este cuento no hay que perder las esperanzas, así que así muy duro que sea la situación. Cuando Sofía fue joven quería estudiar fotografía, así que se metió a la universidad y apasionada por su carrera le metió mucho empeño hasta que la sacó adelante. Después se puso a trabajar y compró una gran mansión para ella y su mamá. Al paso del tiempo se compró un automóvil y le propuso a su mamá viajar por todos los países. Besitos. Chao, chao. Bueno, mi querida amiga Tatiana, hay que organizar más las ideas. Si tú misma leyendo te trabas, imagínate una persona que te estuviera leyendo. Entonces, una vez es como que en esa parte del pájaro y del médico, qué enredada tan dura. O sea, realmente hay que mejorar eso, o sea, ir más concreto. Cuando la semana pasada y parte de esta semana yo les hablaba de la importancia de poner el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué en los artículos, independientemente del tiempo que estemos utilizando, es importante que al redactar le enseñemos a la persona que está leyendo que se pueda trasladar a ese momento de la historia. Entonces, es necesario que organices más las ideas a la hora de contar una situación que le pasó a uno de los autores de tu cuento. ¿Listo? El tema de la ortografía y de la redacción hay que mejorarlo. Y pues, por supuesto, la puntuación también, porque lo uno va hilado con lo otro. ¿De acuerdo, Tatiana? Sí, señora. Gracias. A ti. Ángela. Yo creo. El súbito crimen de un huésped. Otro anochecer bajo la blanca luz de la luna, iluminando a través de mi ventana, bailan los majestuosos árboles de abril al son de un violín que se escucha en el fondo de la casa, de aquel entremés que tanto le encanta a Inés. Con gratitud se siente el suave abrazo del aroma a café que llega a la cocina y a la vez me abofetea despertándome la realidad en aquella mansión de paredes vestidas de mármol. Se escuchaban las voces de la reunión en la sala, la música baja y se desvanece como un susurro en el aire. La calma es interrumpida por el charlatán del pueblo. Cada palabra que emite, su boca está cargada de espinas de envidia. Pero eso lo veo yo, que conozco la verdadera historia, marcada por un crimen que nació del odio y la envidia de dos amigos. El recuerdo de mi niñez en la antigua Alemania llega a mi mente tan dócil como un vaivén Llega tan dócil como el vaivén de un trébol al son del cantar de los pájaros, mientras son acompañados con el croar de las ranas, que habitan aquel bello jardín danés, que plantó mi madre antes de que la pasión cegadora que invadió su espíritu la llevara a los brazos de lo que creyó era amor brindado por tan artificioso hombre. Mi mente vaga por un laberinto de tierra que al final termina siendo una cárcel sellada con barrotes de hierro y con una única llave que cuelga del cuello del huésped amigo de mis padres, que decidió traicionarlos en aquella tarde de lunes que mi padre era trasladado a prisión, acusado por el asesinato de su único hermano. Este recuerdo pone mi corazón a mil y me hace sentir como la más inútil del certamen, por permitir que Martínez se quedara con la mansión de mi padre después de cometer el súbito crimen contra mi tío, un gran fotógrafo que salía del teatro hacia su automóvil, cuando una gran goma impactó la bala. Perdón, es que los nervios. Repito. Súbito crimen contra mi tío, un gran fotógrafo que salía del teatro hacia su automóvil, cuando como una goma impactó la bala en su pecho. Ha pasado el tiempo y yo sigo recluida en aquella cárcel llamada habitación, cumpliendo mi condena diagnosticada por el médico, que aseguró que aquella tristeza y odio que estaba llenando mi alma no era más que locura. Ángela. Bueno, digamos que
El ejercicio de que ustedes tengan que leer en voz alta nos beneficia para el tema de la comunicación oral. Y yo sé que a veces leer lo que uno escribe y que uno se da cuenta que está mal escrito, pues es un doble reto, ¿no? Es importante que te tranquilices, porque a la hora de leer, esa respiración debe mejorar, lo cual quiere decir que tienes que hacer más ejercicios para lograr estar mucho más tranquila a la hora de enfrentarte a un público, así sea en la lectura. 2, es necesario que mejores un poco el tema de la redacción y de las comas, porque también eso te ayuda a enredarte. Sí, Repites mucho. ¿Sí, señora? Sí, por la carrera se me pasaron ciertas comas. Ujú. Y también repites muchas palabras, entonces es importante como hacer ese ejercicio de organizar. Bueno, vamos a dejarlo esta noche hasta ahí, para que tengan un momento para ir a tomar agua y descansar un momento mientras sigue la otra clase y se organizan. Pero entonces, mañana vamos a continuar con este ejercicio para ya culminarlo y mañana les voy a explicar otra técnica de escritura para que de esa manera puedan avanzar más en el desarrollo. A las personas que hoy alcanzamos a leer, que fueron muchísimas, por favor, no echen en saco roto los consejos que yo les doy. Si yo me tomo el tiempo para leerlos, para escucharlos, para verlos, es con el fin de que ustedes vayan mejorando poco a poco ese tema de la ortografía y de la redacción que es tan necesario. Solo la práctica va a permitir hacerlo. Me escribían por interno, profe, yo cómo lo mejoro, profe, yo qué hago. La única forma es hacer muchos escritos. En la medida en que usted escriba y se lea lo que usted escribe en voz alta, va a mejorar. Si usted no hace ese ejercicio permanente, va a ser mucho más complicado. Va a ser mucho más difícil poder avanzar en la redacción, va a ser mucho más difícil poder entender lo que usted está escribiendo. Piense que usted no está escribiendo para usted, sino para los demás. Y en ese entendido, pues va a mejorar muchísimo en la ortografía y en la redacción. ¿Ok? Quiero 2 minutos que me cuenten cómo les ha parecido este tema de la escritura y de la redacción y de la ortografía. ¿Muy cansona la profe? No, para nada, profe. Se me hace más complicado que la comunicación oral realmente. Sí, es como claro. de más cuidado, o sea, dar a entender lo que quiere decir, las pausas, las tildes. Se me ha hecho más complicado que la comunicación oral. Claro, Lo que pero pasa es que también, me he dado cuenta que definitivamente nos ha vuelto inútiles. Porque eso, bueno, ya en este último escrito por lo menos ya no me dolió tanto la mano, pero antes, uy, en los primeros sí, era tenaz. sí, claro. Es que esa falta de costumbre que tenemos de escribir es lo que nos tiene mal. Pero hay que hacer el ejercicio y van a ver que ya cuando terminemos los temas, ya finalicemos el módulo, se van a dar cuenta del avance tan importante que es escribir permanentemente, porque a veces nos quedamos solamente en el computador y nos confiamos en el computador. Y hay personas que a mí incluso me dicen, pero profe, yo me escribo hasta 50 hojas diarias entre oficios, informes, cartas y no me duele nada. Pero fue escribir esa hoja que usted me pidió, una niña me escribió que le dio tendinitis. Hágame el favor. Entonces, pues es porque la falta de práctica. Hay que hacer el ejercicio de las manitas. Recuerden que el ejercicio de tocarse los dedos con el dedo gordo, exacto, esos pulgares. Este es muy bueno porque ayuda a estirar el famoso túnel del carpio, hacer los pares. Todo eso hace parte del trabajo de comunicación escrita. Porque cuando uno siente dolor al escribir, pierde la noción y no le dan ganas de escribir. Por supuesto que eso es así, como el atleta. No me duelen mucho los pies, pues deja de correr. Pasa exactamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos que hacerle ejercicios a los deditos, a las manitas y hacer todo para que estemos bien a la hora de hacerlo. ¿Listo? Entonces mañana nos vemos en punto de las 6 de la tarde. Muchas, muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, profe, que esté muy bien.
Gracias, buenas noches. Gracias, profesora, buenas Hasta noches. luego. Nos vemos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, que descansen. Hasta mañana, hasta mañana conciencia, hasta mañana compañero. Hasta mañana. Chao, Paola.